Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con la cápsula de neoclásicos. La escuela neoclásica tiene como fundamental autor a Marshall, Alfred Marshall, profesor de la Cátedra de Economía de Cambridge y con su obra principal, El principio de la economía, donde aborda el llamado equilibrio parcial y introduce al análisis económico el ceteris paribus, que quiere decir mientras nada cambie, que fue de gran interés y permite estudiar las variables económicas mientras todas las demás se mantienen constantes. El periodo donde se desarrolló estos estudios fueron de finales del siglo XIX hasta los años 30. Otros autores destacados de la escuela neoclásica fue Wilfredo Pareto y Fischer. El primero, economista sueco, seguidor de Menger. Pareto, un economista italiano, pero que no trabajó en Italia, sino en otro lugar de Europa. Y otro economista matemático, como en el caso de Fischer, que trabajó en las variables del interés y el precio. Marshall nació en Inglaterra y fue hijo de una familia muy religiosa y él pretendía seguir siendo religioso. Pero cuando se dio cuenta de que no iba a seguir el camino de la religión, toma la decisión, luego de leer un libro de Mill de economía política, decide abrazar la carrera de la economía. Se casa con Mary Paley, una antigua alumna de su cátedra, y este casamiento le provocó que perdiera su puesto en Cambridge, y ambos partieron a la Universidad de College. Y nuevamente volvió en el 84 a la facultad donde se quedaría el resto de su vida. Lo importante que hizo Marshall fue mencionar que los hechos aislados no provocaban nada. Habría que tener una regularidad de acciones y tendencias humanas para identificar un cambio y convertirse en una regla en una teoría económica. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante? En principio, porque él sostenía que estos fenómenos económicos ajustaban a todo el comportamiento de la economía. O sea, que si en determinado momento había regularidad en los fenómenos, se ajustaba a toda la economía de por sí. Y se podría estudiar y analizar esto si se lograba una determinada abstracción económica, como hacemos en termodinámica. Definimos el modelo y le hacemos abstracciones económicas y hacemos que algunas variables no cambien. A esto lo llamo ceteris paribus. E incorpora dentro del análisis económico la importancia del tiempo como variable relevante para alcanzar el equilibrio. Incorpora a la discusión económica dos conceptos potentes, que es la demanda y el excedente del consumidor. ¿Qué pasa con la demanda? Entonces dice Marshall, cuando mayor es la cantidad que se ha de vender, tanto menor debe ser el precio al que se ofrece los bienes los compradores. O en otros términos, la demanda aumenta cuando bajan los precios y disminuye cuando los precios suben. Así Marshall podría dilucidar la dinámica entre precios contra cantidades demandadas
pero su teoría tenía que ser revista de algunos supuestos o premisas para que funcione ese modelo. Y para eso establece el concepto de ceteris paribus que acabamos de mencionar. Y dice lo siguiente: el periodo de tiempo para que se ajuste el fenómeno suceden constantes eventos que modifican el hábito de consumo de ciertos productos. Por ejemplo, la demanda de una enfermedad de la vaca loca modificó el consumo de las carnes, disminuyéndolo y aumentando el consumo de otro tipo de animales. Los gustos y preferencias del consumidor. Podemos tomar como ejemplo las modas, que aumentan la demanda de un determinado producto, y cuando pasa la moda, obviamente, caen en desgracia. La cantidad de dinero, o sea, la riqueza que disponen los individuos para hacer compras de determinados bienes. El poder adquisitivo que tiene el dinero, o sea, el valor que tiene nuestra moneda para hacer los intercambios, y el precio y la calidad de las mercancías rivales, que juegan con nosotros en esa competencia de mercado. También aportó el concepto de efecto riqueza. Dice que cuando un precio relativo de un bien disminuye, quiere decir que es más barato comparado con otros bienes. Por lo tanto, aparecen dos efectos. El primero es el aumento del consumo de ese bien, por ser más barato. Y el segundo, el aumento de la riqueza de los individuos por estar comprando bienes más baratos. Y referido al excedente del consumidor, menciona que una cantidad extra una cantidad extra de precio que éste esté dispuesto a pagar por un bien debe ser considerado en el estudio. También habló de la elasticidad, demanda-precio, que es lo que ocurre con el consumidor en la medida que le modifican los precios, y aparecen 4 leyes mencionadas por Marshall. La primera: la demanda de un bien será probablemente tanto más elástica cuanto más fácil pueda sustituirse ese bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me aumenta el precio del pan, puedo recurrir a las galletitas o al pan casero, al pan lactal, a cualquier otra cosa. La segunda ley: la demanda de un bien probablemente será tanto más elástica cuando más elástica sea la demanda de cualquier cosa que contribuya a producirlo. Tercera: la demanda de un bien será probablemente menos elástica cuando menos importante sea la parte representada del costo de ese bien en el costo total de alguna otra cosa en cuya producción esté empleado. Esto nos quiere decir que si un bien no puede ser reemplazado, yo voy a pagar el precio que me ofrezca. Podré disminuir mis cantidades de consumo, pero en global, porque es un bien necesario, no puedo disminuirlo de comprar. Y la cuarta ley dice que la demanda de un bien probablemente será más elástica cuando más elástica sea la oferta de los agentes de producción cooperantes, o sea, todos aquellos que componen a la producción del bien. Y respecto a la oferta de la industria, ya se pone del otro lado. Decimos que vamos a trabajar con el fenómeno oferta y demanda. Dice que la oferta es función de lo que está dispuesto a entregar al mercado un productor a un determinado precio. De acuerdo con el análisis que hace referente a la oferta dividido en los costos fijos y variables, hace esa forma de analizar la ecuación, tiene relevancia en la demanda. El costo de producción lo tiene la oferta. En el enfoque de Marshall, lo que se destaca en este proceso es que la oferta presenta cambios significativos a través del tiempo. Habíamos dicho que Marshall incorpora el concepto de tiempo al análisis económico. Entonces menciona 4 cuestiones relacionadas con el tiempo. Dice: el periodo de mercado. En este periodo la oferta es fija, por lo tanto totalmente inelástica. Dijimos que es inelástica cuando el precio no cambia.
lo cual quiere decir que no sufre cambio alguno. En el corto plazo, en este periodo puede cambiar la producción, la cantidad de bienes producidos, pero no la capacidad instalada de una planta, lo que quiere decir que no se pueden modificar los límites anteriores, o sea, no puedo cambiar las condiciones de que estoy ofreciendo mi producto. Pero en el largo plazo, las condiciones cambian totalmente, esto lo dice Keynes posteriormente, en el largo plazo todos los costos son variables. Entonces, durante este lapso, un periodo secular, se puede cambiar tanto la tecnología como la composición de la población. Y en este sentido es importante destacar el papel de los costos en la teoría de Marshall, que da estructura a todo el estudio de los costos en el análisis económico. Y después se mete con el equilibrio parcial. Estamos hablando que esto es prácticamente lo que vamos a estudiar cuando veamos microeconomía. Porque esta es la base y no se tocó más. Se analizaron algunos aspectos, pero la teoría económica es esta. En el método que utiliza Marshall para poder analizar el mercado por separado, tanto los precios como las cantidades del equilibrio, lo toma sin tener en cuenta qué ocurre en otros mercados. Como dijimos, ceteris paribus, dice que se aísla. En este caso, Walras, que venía de la escuela austríaca, trataría el equilibrio general, como una visión macroeconómica del concepto, y esto después es tomado por Keynes para plantear su modelo. Marshall hace un análisis de la utilidad marginal, y es sumamente importante este concepto de análisis marginal. ¿Por qué? Porque dice que en las condiciones de equilibrio, para que las personas maximicen su utilidad, tiene que haber una utilidad marginal decreciente. ¿Qué quiere decir utilidad marginal decreciente? En síntesis, que si yo tengo mucha sed, el primer vaso de agua me va a dar mucha satisfacción, va a saciar mi sed. Pero el segundo, el tercero y hasta el último vaso de agua que tome me van a dar menos utilidad o menos satisfacción. Y esto es sumamente importante para el análisis económico. Después aparecen otros aportantes a la teoría económica, como el caso de Pareto, que fracasó en querer poner algunos conceptos matemáticos de equilibrio, pero hizo aportes sumamente importantes. Como podremos ver, buscó poner la economía en el campo de lo positivo, en lo que atañe a los problemas éticos y fuera de la ciencia del rigor matemático analítico. Fracasó. Es conocido por el principio de Pareto, que dice que el 20% de las cosas gobiernan el 80% de los eventos, y esto fue a partir de estudiar la población rica de Italia. Y también es conocido por el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es una situación en la que ningún consumidor podría estar más satisfecho con un intercambio sin perjudicar a otro. Estoy buscando que mi decisión no perjudique a otro y ahí sacamos el máximo beneficio a todos. Bien, en la próxima cápsula vamos a hablar de un caso sumamente particular pero que gobierna las decisiones económicas del momento.